¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a otro episodio de Política sin Pajas. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en este espacio. Les quiero contar, hoy tengo dos invitados excelentes, realmente expertos en temas electorales, entonces los vamos a ir introduciendo. Recuerden, yo soy María José Cordero, soy una politóloga en construcción y conmigo se encuentra aquí el buen Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿Cómo preséntate, están? por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Reyes, soy comunicador y bueno, no sé si experto, eso experto sí da un poco de miedo, pero como comunicador sí. Mucha presión. Sí, y me gusta hablar de política, entonces gracias por invitarme. Muchas gracias, Luis Pedro. Luis Miguel. Luis Miguel. Ya me cambiaron el nombre. Ya le cambié. Ajá. Muchas gracias, Luis Miguel. Mónica, por favor, preséntate, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Marroquín, estudié ciencia política y también me da miedo un poquito lo de experto, pero vamos a hacer el esfuerzo. El esfuerzo. Sí, esfuerzo sí va a haber. Eso, Sí, eso, esfuerzo. Sí, motivación, ganas energía. hay. Ajá. Muy bien, energía, ganas. Excelente. Pues muchas gracias a todos los que se están conectando ahorita. Recuerden, este espacio es suyo. Se pueden ir comentando por dónde nos están viendo. Tráiganse el cafecito aquí para charlar. Vamos a echarnos una buena platicada hoy. Vamos a ir hablando de qué va todo esto de las papeletas, ¿no? De qué va todo esto de las funciones, a quiénes les elegimos, quiénes son estas personas que están detrás de todos estos papeles. Entonces, ese es el tema de hoy. Por favor, si ustedes están igual de perdidos que nosotros, algunos por ahí que están seguro viéndonos, quédense, este es su episodio. Entonces, vamos a arrancar. Primero que nada, les quiero agradecer por estar aquí. Gracias por estar aquí, por tener toda esta energía. Yo quiero empezar con esta pregunta. Primero que nada, quiero que ustedes pongan en mente a una persona que va por primera vez a votar. ¿Qué pueden encontrar esas personas en ese momento? ¿Qué les van a dar? ¿Qué van a encontrar? ¿Cuáles son las papeletas? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la cantidad, verdad? ¿Qué van a ver? ¿Cuál es su primera impresión? Entonces, empezamos contigo, Mónica. Ok, bueno, cuando esa primera persona va a ir por primera vez a hacer su voto, pues va a ir a su centro, al centro que le corresponde. Va a encontrar desde afuera un montón de gente, ¿verdad? Que va a estar ahí tratando de ubicarse, porque hay una lista gigante, ¿verdad? Que está afuera de cada centro de votación, donde corresponde el padrón según el número que tiene, ¿verdad? Al entrar, usualmente va a encontrar algún voluntario del Tribunal Supremo Electoral que lo va a dirigir hacia la mesa que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ya estando en la mesa, tiene que entregar su DPI y los que están en la mesa, que se llama mesa receptora de votos, van a corroborar que su DPI sí esté en el listado y le van a hacer entrega de unas papeletas, ¿verdad? Que estas son de varios colores. Sí, como Power Rangers, ¿no? Exacto. Y es ahí donde va a encontrar, pues, por qué candidato tiene que votar, ¿verdad? Va a pasar al atril, donde va a estar de forma secreta, donde nadie más lo va a poder ver. Recordar que el voto secreto, ¿verdad? O sea, nadie le puede exigir saber por quién votó. Y ahí, con un crayoncito que también le entregan en la mesa, va a hacer su elección. Luego dobla las papeletas, pasa de nuevo a la mesa receptora de votos y ahí corroboran, firman, ¿verdad? Bueno, antes es la firma, Sí, creo yo. antes es la firma, perdón. en un cuaderno así grande, grandísimo. para encontrar ahí una sábana, entonces Cabal. firman ahí. Firman ahí. Ajá. Y pues ya le ponen en su dedito la tinta indeleble, ¿verdad? De señal de que ya votó y le entregan su constancia de que ya votó, ¿verdad? Y al Y salir después se nos toman toma su la foto foto. y la suben a Sí, Instagram. suban Ajá. la foto de que ya voté. votaron Y la para suben a motivar. Instagram, ajá, y entonces ya Si no, dicen no que- votar. Sí. Para motivar a La que... primera vez que uno va a votar es bien alegre, ¿verdad? Sí. Porque está como el relajo ahí. Uno Es va a un emocionante. lugar que tal vez no va mucho, ¿verdad? Porque nos toca ir a, no sé, a lugares diferentes según por donde vivimos. Y es emocionante la primera vez que uno va a votar. Lo malo es lo que pasa después de votar porque siempre quedan malos políticos, pero no importa. O sea, Hay que votar. lo importante es ir a votar y hacer saber ahí nuestra opinión, ¿verdad? Sí, al menos aquí en la ciudad se vive como un ambiente muy diferente, digamos, hay lugares donde hay conflictividad Sí. electoral, ¿verdad? Sí, que sí, sí. es diferente la historia, pero yo creo que al menos aquí en la ciudad es como muy festivo, hay ventas afuera, etcétera. Se Da pueden comer muchos algo. nervios, tal vez Ajá. hay muchos que todavía no han decidido por quién votar Sí. y están ahí en el atril pensando, Sí, ¿verdad? yo me, Ahí- sí, ahí yo es me la recuerdo decisión. la primera vez que fui a votar, sí, en algunas cosas, por ejemplo, la boleta del Parlacén, que vamos a hablar de eso, de los colores, sí, ¿verdad? de los colores. Yo no tenía ni idea, entonces no sabía ni qué era el Parlacén, ¿verdad? Tenía
no me acuerdo, debe haber sido, tenía 18 años, pero no sé en qué año fue la elección, no me recuerdo, pero no sabía ni por quién votar y marqué cualquier cosa ahí, ¿verdad? Con los ojos Sí, más o cerrados. menos sabía de presidente, más o menos tenía una idea del Congreso, pero Y el para la cena alcalde. tenía, y el alcalde más o menos, ajá. Pero sí, hablamos de los colores, ¿no? Sí, vamos Ah, a va. hablar de los colores. Yo traje mi pero- chivo, Ah, voy a bueno. confesarlo, Como porque examen. ajá, porque es que el problema es que soy daltónico, 1 y 2 tengo mala memoria, entonces mejor traje chivo. Ey, eso Ajá, es bueno. hice trampa. Y allá en casa, este episodio va a ser su chivo para cuando vayan. Ajá. Recuérdenlo, entonces Exacto. guárdenlo, apunten, porque van a pasar el examen. Seguro con Sí. este episodio pasan el examen. Pero yo quisiera hablar contigo, Luis. Ujú. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después que emitimos ese voto, nos tomamos la foto, la subimos? ¿Qué sucede con las papeletas? ¿Cómo las procesan? Bueno, las papeletas se quedan ahí hasta que cierran el proceso, ¿verdad? El proceso de votación y luego se empieza el conteo, ¿verdad? El conteo se hace por mesa, ¿verdad? Cada mesa tiene a la gente necesaria para poder hacer el conteo, tiene los fiscales de mesa, que son las personas que envían los partidos para poder controlar el voto, ¿verdad? Esto es algo importante que tiene el sistema electoral guatemalteco, es que el voto es cuidado por ciudadanos, ¿verdad? Gente como nosotros que voluntariamente dedica ese día completo a estar en una mesa y recibir los votos. Y eso es bien importante y es bien valioso y es bueno que nunca se pierda en el país, ¿verdad? Porque necesitamos que el voto esté resguardado y el conteo es manual, ¿verdad? Hacen un conteo manual y luego los datos se envían al Tribunal Supremo Electoral, que ya los reúne y los pone para que podamos verlo en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero esa parte del conteo es también una parte un poco emocionante, ¿verdad? Sí, Porque súper. los medios van con las cámaras, se ponen ahí y están ahí, un voto para no sé quién, un voto para no sé cuánto, un voto y así van contando, Y así se ¿verdad? van. Y entonces ahorita vamos a irnos a una mesa en Quiché, ¿verdad? Y entonces ponen la mesa y ahorita vamos a ir para no sé dónde y están así, ¿verdad? Esa es parte de la cobertura que hacen los medios ese día. Entonces es bien emocionante como estar escuchando qué pasa con el proceso electoral. Dentro de todo, digamos, el proceso, hay gente que le gusta llamarlo fiesta cívica, ¿verdad? Yo soy un poco más pesimista porque bueno, la situación del país está compleja, pero sí es alegre, ¿verdad? O sea, el momento de la votación, o sea, ejercer nuestro derecho a votar, decir qué opinamos de los políticos, es bueno, es un momento importante y yo creo que sí debemos animarnos a hacerlo. Ahora, lo importante es por quién votamos y por qué, ¿verdad? Que esa ya es otra discusión. Sí, esos son Ujú. otros 20 pesos Ujú, aparte, ¿verdad? ujú. Yo también quería preguntarles a ambos, ¿verdad? ¿A qué se debe todos estos colores de papeletas? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Realmente hay alguna diferencia? Por favor, Mónica. Sí, hay diferencia, ¿verdad? Cada color identifica por el candidato que vamos a votar. Por ejemplo, la papeleta blanca corresponde al binomio presidencial. Entonces esa ahí identificada Blanco es de como pureza. al que más le ponen Aquí el ojo. estoy dando el Aquí chivo estás- para que Mónica me no se vas equivoque. corrigiendo, Muy sí. bien, Muy Mónica, bien, ahí Mónica. vamos. Excelente. Presidente y Vamos a ver si me vicepresidente, los la blanca. aprendí, Ajá, la vamos a blanca. ver. El examen. Ahora para alcalde es de color rosado. Muy bien. Color Sí. rosado. Ya Allá saben en casa ahí. apunten. Esa obviamente es diferente en cada Sí. municipio, ¿verdad? O sea, En cada cada municipio municipio. tiene Sí. su propia papeleta con sus candidatos, ¿verdad? Claro, Exacto. claro. Alcalde y corporación municipal, ¿verdad? Ujú. Porque recuerden que no solo va el alcalde, sino que la corporación municipal también va Así ahí. es. Entonces, después, si vamos con los listados de los diputados, Ajá. Esa es otra tenemos, cosa. ajá, ahí tenemos varios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos diputados que representan el listado nacional Ujú. y ese es de color verde. Bien. Muy bien. Verde. Muy bien, Mónica. Me pasaron todos los Vamos colores bien. por ahí. Ajá, Muy sí. bien, muy bien. Mónica estaba así. Así, Ese verde, pensé que era un día fallar o no. Muy bien, Mándenme. No Mónica. la falló muy bien. No, no, ahí vamos. Excelente. Ese es el listado nacional. Ahí en ese listado son 32 diputados, ¿verdad? Que van según cada partido. Y tenemos el listado... Que ese también es igual para todos, ¿verdad? Porque Ese ese sí es listado para- es la lista listado nacional, nacional, entonces exacto. por ese votamos para todos en todo el país. Así es. Ahora, el que ya cambia, ¿verdad? Es el listado distrital, que depende de cada distrito. Ujú. Se escogen esos diputados o ese número de diputados y es de color celeste. Bien, Mónica. Bien. Eso, celeste. Con la que Celeste, sí, seguridad. por favor. Mónica, Así tienen que ir 100 todos. puntos en el examen. Muy Todos bien. los colores. Me falta una. ¿Cuál El falta? parlacén. Muy bien. Es A ver. cierto. Color amarillo. Amarillo. bien. Muy bien. Eso, aplausos a Mónica, por favor, en Ay, los gracias, comentarios. 100 puntos, Muy sí, por bien, favor. muy bien. Y a ver, Luis, ¿existe alguna otra diferencia que deberíamos de rescatar? Pues creo que solo la diferencia es por qué estamos votando, ¿verdad? O sea, Ujú. fijarse por qué está votando y si van a haber diferencias, digamos, en quién participa. Además, hay partidos que, por ejemplo, no tienen candidato presidencial, entonces no aparecen en la boleta. Hay partidos que, digamos, que no participan en otros espacios, ¿verdad? La que es
totalmente diferente en cuanto a partidos y en cuanto y obviamente por cada municipio es la de alcalde y corporación municipal, ¿verdad? Porque ahí no solo hay partidos políticos, sino que también hay comités. ¿Verdad? Los comités cívicos, que esos se pueden organizar, que son como, es como, para explicarlo, son como partidos políticos pero pequeñitos, ¿verdad? Sí. Solo pueden funcionar en el municipio en donde están. Entonces hay papeletas que incluyen algunos comités cívicos, ¿verdad? Y esos usualmente tienen a veces nombres más chistosos, ¿verdad? El comité cívico Zapato, el comité Sombrero, no sé, ese tipo, porque son más locales, ¿verdad? Esa es la lógica de los comités cívicos. Entonces, esas son, creo yo, las diferencias importantes. La papeleta de presidente y vicepresidente tiene las fotos, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí las caras de las personas. Sí, eso es bueno. Todos photoshopeados, porque ya vieron que eso sí, no se asusten, porque los van a ver en la publicidad y están así lisos, ¿verdad? Photoshopeados, y ya los ven en la realidad y son mucho más feos, ¿verdad? Y este no era. Sí, es que este no se parece. Qué raro se ve este. Pero bueno, eso es, ¿verdad? Y luego las de diputados son complicadas. ¿Por qué? Porque ahí están por listas. Recuérdense que votamos por toda la lista del partido. Entonces, si yo voto por el partido de la manita, por ejemplo, un X, ¿verdad? Entonces, estoy votando por toda la lista de diputados que ellos proponen, ¿verdad? No podemos votar por cada persona. Entonces, ahí nos decidimos por el partido, ¿verdad? Yo voy por este partido y voto. Entonces, digamos, algo que podemos hacer es votar cruzado, ¿verdad? No tenemos que votar por el mismo partido para presidenciable y vicepresidente o por el mismo partido para el Congreso. O sea, podemos votar según nosotros elijamos. Claro. Yo también quería rescatar algo. Todo este proceso es sumamente complejo, ¿no? Y realmente hay que ver los privilegios que tenemos muchas personas durante todo este proceso. Entonces yo quisiera preguntarles a ambos, ¿ustedes creen que todo el proceso de votar y todo lo demás puede ser inclusivo o es inclusivo? ¿Qué pasa con las personas que no leen, no escriben, por ejemplo, no videntes y todo lo demás? ¿Cómo es este proceso para ellos? Mónica. Bueno, digamos, en el proceso mismo de cuando llegan al centro de votación, sí hay voluntarios que atienden a estas personas, ¿verdad? Que tienen alguna discapacidad. Los voluntarios se encargan de darles incluso una papeleta especial, digamos, para los no videntes. Si alguien llega en silla de ruedas, o sea, sí hay este tipo de ayuda. No sé qué también funciona a nivel nacional, sí, pero sí podemos decir que al menos el Tribunal Supremo Electoral sí trata, ¿verdad?, de capacitar a sus voluntarios y todos para brindar esa ayuda. Ahora bien, hay una diferencia abismal con la oportunidad que otras personas tienen de informarse, ¿verdad? Sí, digamos, nosotros que podemos tener acceso a tecnología, internet, etcétera, yo creo que tenemos mucha información en las redes, en el Google, ¿verdad? Donde podemos buscar acerca de los candidatos e informarnos. Eso sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no toda la información es real. Entonces hay que saber ver, ¿verdad?, en qué organizaciones podemos también abocarnos, que ya te sacan perfiles de los candidatos y demás, ya puedes tener ahí una idea. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tal vez están en aldeas en donde de verdad no hay todavía luz, ¿verdad?, permanente? No hablemos de dispositivos como una computadora y qué decir de internet, ¿verdad? Ahí sí lo tienen muchísimo más complicado y sí vemos ahí como una exclusión y una desventaja en cuanto a información de todo sentido, ¿verdad? No solamente en el tema electoral. Entonces ellos se quedan únicamente tal vez con el candidato que sí llegó hasta ahí, ¿verdad? O con alguna mantita, no sé, que haya llegado. Solo eso. No hay más, ¿verdad? Exactamente, sí hay una desventaja abismal. Sí, totalmente. Y yo creo que es bien importante la diferencia que hace Mónica, ¿verdad? Digamos, creo que sí el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de varios años ha hecho un esfuerzo por llevar mesas a lugares más alejados, ha hecho un esfuerzo por acercar el voto a la gente, ¿verdad? Lo que falta es esa otra parte, que podamos tener más acceso a información para que la gente pueda votar mejor y más informada. Porque lo que vemos al final es clientelismo, ¿verdad? ¿Y qué es clientelismo? Pues es básicamente que los partidos políticos ofrecen cosas muy tangibles, a veces cosas tan sencillas como una lámina, ¿verdad? O sea, se aprovechan de la necesidad de la gente para conseguir esos votos, ¿verdad? Exacto. Y lamentablemente eso mueve a una gran cantidad de votantes en el país, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas necesidades, hay falta de educación y otras carencias. Entonces, eso, pues, digamos, mete una dinámica compleja en las elecciones y en la democracia del país. Y creo yo que es uno de los defectos que tiene nuestro sistema democrático, ¿verdad?
que se puede resolver, sí, pero eso va a ser un proceso de muchos años, ¿verdad? Y requiere ir de la mano con un proceso de desarrollo del país también para poder tener mejores votantes, mejor informados, mejores ciudadanos. Pero, pues quienes sí tenemos ese privilegio, como bien lo señalaste, de poder tener información, de poder buscar esa información, pues sí debemos ejercerlo bien, o sea, usar bien ese privilegio y votar más informados. O sea, si tenemos una responsabilidad de informarnos en este tiempo, no se vale decir, yo siempre cuento esta historia que me da risa. Hace 2 semanas tal vez estaba en un edificio, me subí a un elevador, entraron 2 personas y le dice una a la otra, este año hay elecciones, ¿verdad? Y entonces yo me quedé así como, no dije nada, me quedé callado y la otra le dice, sí, yo creo que sí. Wow. Ajá, pero digamos, yo pienso, pero porque a mí me gusta hablar de política, ¿no? Entonces estoy como pendiente de qué pasa. Ajá, exacto. Entonces, pero no todo es así, ¿verdad? Y estoy hablando de un edificio en zona 10, pues no me fui a meter a un lugar donde no hay, solo hace falta irse un poquito de su burbuja. Exacto, ¿no? Es salir un poquito de la burbuja y darse cuenta que la gente no está necesariamente pendiente de lo que está pasando. Y qué peligroso es eso, porque entonces tenemos una democracia sin ciudadanos, o sea, sin ciudadanos informados. Y en ese ambiente es que los políticos hacen lo que se les da la gana, exacto, ¿verdad? Queda lo que y es quieren. Lo peligroso. Grave. Exactamente, sí. Yo creo que eso, lo que tú estabas diciendo, esa experiencia que tuviste fuera de tu círculo es tan enriquecedora, porque ahí es donde te das cuenta. No todos piensan como yo, no todos están informados como yo. Hay que hacer algo al respecto. Exacto. Y por eso vamos a ir a este segmento que se llama Entrevistas Callejeras. Vamos ahora, producción, a poner el video a ver qué piensan todos acerca de las papeletas, las funciones y todo lo demás. ¿Qué onda, amigos de Política Sin Pajas? Mi nombre es Roberto Cordón y esta vez vamos a darle inicio a este segmento llamado Preguntas Callejeras. El día de hoy vamos a preguntarle a los jóvenes cuál es la función del presidente, el vicepresidente y los diputados. Acompáñenme a esta aventura. Me encuentro con Roberto Flores. Jeffrey Adonis Joel Flores Arias. Wendy. Anthony. Darwin Ramírez. Mi nombre es Adrián. Roberto Flores, dime, ¿cuál es la... Ya hable bien. ¿Cuál es la función del presidente en Guatemala? Bueno, el presidente acá en Guatemala es de gobernar el estado, ¿verdad? Es la máxima representación de nuestro país también en el extranjero. Supongo de que tal vez pueda ser mantener al país en pie, podría ser mantenernos bien y de que no pasen absolutamente nada malo siguiendo las leyes también. Ok, ¿y tú sabes cuál es la función del presidente en Guatemala? ¿El para qué cosa de quién? Si no estoy mal es una hora después. Hacer un país mejor y llevar nuestro... Es que no... Gobernar y cuidar del país. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Bueno, como principal punto, la visión que tenga, nuestros valores que tenga inculcados, cuáles son los proyectos que tiene, la manera de gobernar un país y qué trayectoria ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy importante conocer la trayectoria del candidato que se está postulando para un cargo tan importante, que ha dirigido, si ha trabajado con personas, si ha pertenecido a alguna institución pública, considero yo, no sé. Pues la verdad, para serte sincero, muchos tienen el cargo, pero solo de balde, porque ninguna de las instituciones sabe hacer su trabajo y no saben llevar una responsabilidad con que lleva un pueblo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¿Y sabes cuál es la función del vicepresidente? Sí, el vicepresidente, es el encargado de suplir al presidente cuando él se encuentra fuera del país, ya sea interna, ¿verdad? O sea, acá localmente, o también representarlo pues internacionalmente, ¿verdad? Puede ser de que a la hora de que el presidente tenga alguna ausencia, ya sea fuera o dentro del país, el vicepresidente puede ser el encargado de que queda como que el suplente del presidente para que no haga la ausencia. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. ¿Te sabes la del vicepresidente? Ay, no. No. Ay, yo creo que es el segundo cargo del presidente, que también vela por el país y protege también. Uy, ahí sí sé muy poco, no sé, considero que es el sustituto, como el que está a la par, como su mano derecha, como con el que consulta todo, podría decirlo, ¿no? No sé, ahí sí te quedo mal. No tengo un concepto muy amplio, muy abierto.
del vicepresidente. Cuando no está el presidente, pues tiene que estar cubriendo el vicepresidente todas las funciones que él hace a cargo, pero lamentablemente como se vive en el país la situación cada vez está peor y ninguna institución es capaz de poder llevar a cargo sus funciones que tienen que hacer cada uno según les corresponda a cada uno de ellos. ¿Y la función de los diputados? Sí, los diputados se encargan de formar las leyes, ¿verdad? Lo que es el Congreso. Ellos forman las leyes de Guatemala y también son los encargados de legislar, o sea, ir a ver si algún alcalde o algún representante político está cumpliendo con los ingresos que el Estado está dando, ¿verdad? Es de que puede ser de que Entendible, tenga un buen día. estén las leyes, de que las leyes vayan orden aquí en Guatemala y de que no pase absolutamente nada malo aquí. ¿Diputados? No. De los diputados sería... Piensa. Ay, no sé si no lo sé. De los diputados iba dependiendo de cada área, de cada departamento que vayan, porque hay candidatos hacia nuestro país, departamentales, o al Parlacén, y la importancia de ellos, bueno, son los que terminan aprobando los diferentes tipos de proyectos, los que terminan por aprobar las iniciativas de ley, y entonces considero dos tipos de importancia. Pues cada diputado tiene que velar en cada uno de los departamentos, conllevar no solo también en las carreteras que hagan de construcción, también tienen que ver en las escuelas, en la educación sobre los niños, pero lamentablemente ellos solo se enfocan en robar día con día y no ven las necesidades de cada municipio, de cada aldea, de cada departamento. Lamentablemente eso es lo que se vive aquí en el país. Y con estas respuestas de la juventud nos despedimos. Yo soy Roberto Cordón para Política Sin Pajas y nos vemos hasta la próxima. Y vamos regresando a este segmento. Tuvimos respuestas muy fuertes, ¿verdad? Muy reales, como tú mencionabas, Luismi, acerca de tu experiencia que tuviste. Solo falta un poquito salir a la calle, ¿no? Y preguntarle a la gente realmente qué opina, si sabe, si no sabe, para saber cómo estamos, ¿verdad? Como país y cómo están las elecciones 2023. Entonces yo quiero saber que nos centremos en esa papeleta que estamos preguntando, en la papeleta blanca. Hablemos de esas funciones. Entonces les quiero preguntar a ambos. Ahora que nos centremos en esa papeleta, ¿qué funciones lleva ser presidente en Guatemala? ¿Qué funciones dirían ustedes que tiene que tener un presidente? Mónica. Bueno, pues así básicamente, ¿verdad? Él está a cargo del organismo ejecutivo. Él tiene a cargo dirigir la política, ¿verdad? Que va a hacer en el país, cuáles son esos planes de gobierno en el que va a estar. Él está con un gabinete de ministros y él tiene que coordinar, ¿verdad? Ese gabinete de ministros y dirigirlos hacia esa política de gobierno con las que, digamos, ahorita vamos a escuchar muchas de esas propuestas de lo que quieren hacer al momento de llegar al gobierno, etcétera. Entonces, eso se le conoce, en otros términos, ¿verdad? Como la política que ellos van a implementar al momento de estar. Entonces, él es el jefe del Estado, se le conoce con ese nombre también, ¿verdad? Y está a cargo de hacer funcionar, ¿verdad? Está en su gabinete hay Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Hay muchos ministerios y pues tiene que también poder, digamos, cogobernar también con el Congreso, ¿verdad? Tiene que poder hacer un gobierno en conjunto con el Congreso de la República para que el país pueda avanzar hacia esa política que se haya delimitado el presidente. Completamente de acuerdo, esa parte de que tienen que trabajar en conjunto, creo que es algo que no se da mucho, ¿verdad? Hay mucha polarización y todo lo demás, cosa que también está bien porque tiene que haber contrapoder, ¿verdad? En los otros poderes, pero yo quería hablar a ti, Luismi, te quería preguntar, ¿tú sabes realmente cuál es el impacto de la imagen del presidente en la cultura política guatemalteca? Sí, totalmente. Digamos, los tres poderes del Estado tienen el mismo nivel de importancia en una república, ¿verdad? Y se necesitan porque necesitamos esos contrapesos, precisamente. Pero, digamos, en un sistema presidencialista, como es el guatemalteco, el presidente tiene una relevancia importante. No a nivel normativo, sino creo que a nivel más simbólico y político. Y esa importancia es que es primero es el representante del país ante la comunidad internacional. Esa es una importancia, creo yo que es básica, ¿verdad? Porque es quien va a dar la cara
por nosotros frente a los otros países. Y eso es importante en materia de política exterior, pero también es importante en materia de comercio exterior, ¿verdad? La cara que dé el presidente, sus mensajes son vistos por la comunidad internacional y también por el comercio internacional, y eso da cierta seguridad sobre lo que pasa en el país o no, ¿verdad? Porque eso hay de todo, ¿verdad? Además, a nivel interno, pues también es el portavoz de la política nacional. O sea, el presidente es la figura más relevante y posiblemente más conocida del país, ¿verdad? Y entonces es quien debe dar mensajes en momentos difíciles, es quien debe, como decía Mónica, guiar la política pública, dar una dirección de hacia dónde va el país. Esa es la relevancia del presidente en un sistema presidencialista, ¿verdad? Y el presidente también tiene esa labor de guiar al Congreso hacia ciertos objetivos de país. Y eso lo tiene que hacer con liderazgo, y ojalá sea un liderazgo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Un liderazgo propositivo que pueda decir al país hacia aquí vamos, entonces por favor legislemos en este camino, ¿verdad? A veces no lo hacen así, ¿verdad? A veces se hace de otras formas, hay conflictos, ¿verdad? Conflictos políticos que se dan, pero en ese sentido, pues el presidente tiene en un país como Guatemala tiene una relevancia muy grande, enorme, ¿verdad? Ajá. Sí. Y es necesario, digamos, que se pueda comportar a la altura, ¿verdad? No pasa. Ese es el problema, ¿verdad? No siempre pasa, ¿verdad? Pero digamos, sí debemos ver esa figura como algo que debería ser una figura de admirar, una figura que nos guíe, que nos dé liderazgo, que nos dé esperanza, ¿verdad? Ese sería el ideal, ¿verdad? La realidad es otra. Sí, totalmente de acuerdo. Y también quisiera rescatar otra parte de esta parte del Ejecutivo, ¿verdad? Resucitemos un personaje, por favor, allá en casa. Recordemos que existe un vicepresidente. Sí. Hablemos de eso, por favor. Existe un vicepresidente. ¿Qué funciones tiene que tener un vicepresidente en Guatemala? Pues el vicepresidente también se encarga, ¿verdad? Conjuntamente con el presidente de poder hacer llevar esa política que se hayan dispuesto o se hayan propuesto los dos. Digamos que lo que ha pasado en Guatemala es que la figura del vicepresidente se ha quedado muy relegada, ¿verdad? Ha sido un tema en donde no se le ha visto mayor presencia. No ha pasado en todos los gobiernos, pero sí en la mayoría de los gobiernos. Exacto. Entonces hemos visto a un vicepresidente que ha estado como ausente, ¿verdad? Cuando sí tiene funciones relevantes que la Constitución le otorga por ser un vicepresidente, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que, como bien mencionaba Luis Miguel, hay una función, digamos, en el presidente como simbólica, ¿verdad? Que de esa importancia simbólica que se tiene del presidente y demás, pero no podemos dejar por un lado lo que representa también el vicepresidente de la República, porque al final está ahí, y lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso actual, ¿verdad? Es que hay como también una pelea entre ambos, hay una división entre ambos, cuando lo que tendría que funcionar es como un equipo, una mancuerna, que en el caso donde el presidente ya no pueda llegar, esté el vicepresidente también supliendo en algunas funciones al presidente y ayudándolo a dirigir, porque a ver, la labor que tiene el presidente es enorme, ¿verdad? Entonces, por eso también tiene que poder ayudarse de los demás que están a su alrededor, y el vicepresidente pues cumpliría esa función de poder hacerlo, ¿verdad? Son muchas funciones, yo creo que por eso está muy ocupado y no lo vemos. Sí, lo que pasa, tal vez lo que hay que entender, el problema que bien refería Mónica, es que usualmente el vicepresidente, en tiempos en el que se está una persona pensando en lanzar a la presidencia, dice, bueno, yo represento esto ante la sociedad, digamos, tal vez, no sé, soy un empresario, o soy un político de carrera, o soy un dirigente social, ¿verdad? ¿Qué me falta, ¿verdad? Para poder llegarle a un público más amplio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si soy un dirigente social, tal vez necesito un empresario a la par para que le dé confianza a los empresarios, para que balancee. Sí. Entonces, digamos, buscan a alguien que les pueda complementar eso en relación a su imagen, pero a veces no hay clic, ¿verdad? O sea, no hay
la suficiente, digamos, compenetración de ideas como para poder después gobernar. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y entonces llegan al poder y se empiezan a dar conflictos y se rompe. Hay una ruptura en esa relación. Eso ha pasado en varios gobiernos. No es este el primero, ¿verdad? Ha pasado el gobierno... Bueno, no vamos a decir nombres. Mejor evitemos eso. Porque, así lo dejemos. Así lo pero dejemos. ha Ustedes pasado, sabrán ¿verdad? cuáles. Pero también ha pasado lo contrario. Han habido gobiernos donde el vicepresidente tiene una labor protagónica, ¿verdad? No solo acompañando al presidente, sino tomando el liderazgo en otros espacios. Sí. Y yo creo que eso es bien importante porque al final divide esa labor que tiene un presidente en dos personas y eso es mejor, ¿verdad? Y que cada quien pueda ir por su lado con un objetivo común. Sería también de nuevo, aquí estamos hablando de ideales, ¿verdad? Pero es bien importante, no se da muy seguido. A ver qué pasa en el próximo. Eso es muy importante y yo creo que una de las partes importantes es que hay que también comprender que el vicepresidente tiene todas estas funciones y que no es este personaje ausente, ¿verdad? No es este personaje secundario y que importa tomar toda la atención al respecto y todas sus funciones y todo lo demás. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto impacto tiene cuando este personaje tiene tanta ausencia en un gobierno y en la sociedad? Bueno, mira, a nivel simbólico o de imagen, se percibe muy mal, ¿verdad? Que haya un fraccionamiento, digamos, entre el presidente y el vicepresidente, porque entonces decís, ¿qué está pasando, verdad? ¿Cómo es posible que el presidente no pueda mantener ni una buena relación, por así decirlo, o una unidad con su compañero de fórmula? Entonces, todo esto a nivel de ciudadanía, ¿verdad? De cómo lo vemos nosotros, es un mal anuncio, ¿verdad? De lo que están haciendo en conjunto. Entonces, esa ausencia del vicepresidente al final se resiente en muchas decisiones, ¿verdad? Porque vemos tal vez al presidente queriendo ir por este camino y al vicepresidente yendo por otro, o el presidente rebatiéndole las decisiones al vicepresidente. Entonces, eso al final no ayuda al país. A ver, hay que recordar que el objetivo principal de que los funcionarios públicos estén ahí es por el bienestar de la nación, ¿verdad? Es por el bienestar de la población, algo tan básico, pero que ya se ha perdido muchísimo y que sí es importante tenerlo, porque, a ver, si tú quedas como presidente, obviamente puedes tener algunos desacuerdos con tus compañeros de fórmula, etcétera, pero vas a tratar de mantener esa unidad porque al final, acordémonos que una de las funciones del presidente es mantener esa unidad nacional, ¿verdad? Es llamar esa unidad nacional. Siempre le dicen el líder de la unidad nacional. Sí, el líder de la unidad nacional. Entonces imagínate, si de entrada con su compañero de fórmula no hay esa unidad y ves todos estos casos que se han dado, pues sí, ¿qué podemos esperar? O sea, genera como una incertidumbre en el ciudadano de decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué puedo esperar de lo que va a hacer más adelante? Entonces, eso es y una muestra de la importancia que como país le damos al vicepresidente es que recuérdense que cuando ustedes van a votar en la papeleta blanca, en la blanca, están las dos fotos, ¿verdad? Está el binomio presidencial, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, votamos por ambos, ¿verdad? No votamos solo por el presidente. Y eso quiere decir que como país decidimos darle una importancia al puesto del vicepresidente, ¿verdad? Entonces, la persona que llega ahí tiene que darle importancia a su puesto también. Sí. No tomar un papel secundario, sino que hay, y de hecho, a nivel normativo, hay funciones específicas que se asignan al presidente y funciones específicas al vicepresidente, ¿verdad? No es un suplente del presidente siempre, ¿verdad? En algunas cosas sí. Por ejemplo, algunos momentos. Sí, cuando el presidente viaja, ¿verdad? Porque tiene que hacer algún viaje oficial, el vice se queda, ¿verdad? Si el presidente se enferma y tiene que ausentarse de sus funciones, el vice se queda. Si el presidente llega a faltar por cualquier razón, ya sea que renuncie, que se le saque por alguna cosa o llegar a morir, por ejemplo, el vicepresidente le tiene que suplir. Ahí sí, pero en el resto de actividades del día a día, cada quien tiene sus funciones específicas, ¿verdad? El vicepresidente tiene sus secretarías también, ¿verdad? Y son secretarías distintas a las de la presidencia que cumplen funciones importantes. Entonces, se necesitan, no es un líder, son dos líderes los que tienen que estar ahí, cumpliendo funciones distintas, pero en conjunto, ¿verdad? Como decía Mónica, hacia una misma dirección de país. Totalmente. Sí, digamos, cuando empezó este gobierno, mirábamos al vicepresidente que estaba teniendo una función muy importante en lograr consensos en ciertos territorios de conflictividad, ¿verdad? Estaban esas mesas
y sí se estaban teniendo avances y ahí podíamos ver y decíamos, qué bien, ¿verdad? Ajá, Porque va a funcionar esto. va a funcionar, ahí esperanza. Sí, porque bueno, veíamos al presidente ocupándose de otros asuntos, pero el vicepresidente tenía una agenda muy clara rol activo. y con el apoyo en ese momento pues también del presidente. Entonces ahí ves también que la importancia que tiene que asuma también un rol protagonista, ¿verdad? El vicepresidente, porque lo tiene. Le da esa ley, le da la facultad de poder tenerlo y de poder hacer algo de bienestar al país, ¿verdad? Completamente. Yo creo que también otro rol que tenemos que rescatar es el tema de nosotros como fiscalización, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos fiscalizar a estos dos personajes? ¿Qué herramientas existen o qué acciones podemos hacer al respecto? Bueno, ahí sí hay muchas cosas que... Ajá, es que complicado. es complicado. Pero sí hay cosas. Mira, primero pasa en que nos tenemos que informar. De verdad, el ejemplo que tú pusiste de que, bueno, ¿será que hoy hay elecciones o qué, Sí. verdad? Yo lo he escuchado, ¿verdad? Y es como, bueno, ¿y siguen siendo en octubre o cómo es la Ajá. cosa? Ya están perdidos. Sí, ¿cuándo son? ¿A dónde hay que ir? No, Me voy a empadronar. Pero es una responsabilidad personal. Sí, es personal. Yo no puedo obligar a nadie a informarse. No, ¿verdad? no. Yo debería estar como ciudadano buscando un mínimo de información Sí. todo el tiempo. Sí, no sí, digo sí. que vean noticias todo el día. No. O igual ahora hay N cantidad de formas de informarse, ¿verdad? O sea, hay redes sociales, hay medios de comunicación tradicionales, hay prensa escrita. Hay muchísimo. O sea, primero tener esa conciencia de querer ser responsable y asumir, ¿verdad? Porque tu ciudadanía tiene esa responsabilidad también. No solamente de que vayas y trabajes y lo hagas bien, sino que acordémonos que al final las decisiones de los políticos van a influir en nuestro día a día y lo vemos. Entonces, primero, informarnos para saber bien por quién votar y tener ese voto consciente. Exacto. Luego, yo creo que algo bien importante es llevarle la pista al mandatario, el presidente, de esas promesas que hizo, ¿verdad? De lo que él dijo que iba a hacer en campaña. Importante. Porque, digamos, yo voy a votar por lo que él me está proponiendo, porque creo en lo que él va a hacer y en su ideología o en su idea de cómo gobernar. Entonces, hay que pedirle cuentas a los mandatarios de las promesas que dieron. Y yo creo que, mira, al final hay ciertas herramientas. Vuelvo a decir, hay algunas organizaciones que tal vez sí se dedican un poquito a hacer más esa auditoría y demás, pero los ciudadanos también tienen esa posibilidad. O recordemos las manifestaciones, o sea, no estoy diciéndoles vayan a manifestar todo el tiempo, ¿verdad? Porque no se trata de eso tampoco, pero es una forma ¿verdad? Sí. De poder manifestarte en redes, etcétera. O sea, tú puedes... Tweet, lo que bueno, sea. Y estamos en elecciones, o sea, sí. El voto es otra forma de decirles, una expresión política. Ajá, y tal vez uno puede decir, pero mi voto es 1. ¿Qué más da? Eso es. ¿verdad? Esa es la clásica. Esa es la clásica, sí. Yo no me voy a Mi levantar voto no este domingo a votar, porque ¿qué Sí más cuenta. da? Pero sí cuenta. Sí cuenta. Porque Bastante. cada uno de nosotros lo dice también. Sí. ¿Verdad? Entonces, y ya así formamos toda esa cantidad de votos que reciben ellos para estar en esos puestos. Entonces, hay que decirles sí, hay que decirles no. ¿Verdad? Ahí es donde tenemos que decirlo. Y luego también hay diferentes niveles digamos, de donde podemos expresarnos o de acercarnos a la política, ¿verdad? Uno tal vez piensa, bueno, es que el presidente bueno, aquí está cerca, ¿verdad? Pero está hasta allá ¿Qué me va a escuchar? Ajá, que me va a escuchar, pero tal vez mi alcalde sí. Sí. ¿Verdad? O sea, ahí tengo un espacio más cercano con el poder, o mi diputado, porque recordemos, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. Que nosotros votamos por diputados de nuestro distrito. Y son gente que debería estar cerca de nosotros, ¿verdad? De nuestros en intereses. principio, ¿verdad? Exacto. Así tiene que ser. Entonces, se les puede hablar, se les puede escribir. Y luego hay otra herramienta bien poderosa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y yo sí me he dado cuenta. Vean, uno puede, por ejemplo, Twitter, ¿verdad? Una red social que es casi muy chiquita en Guatemala, muy de nicho. Pero ahí están las élites del país. Me refiero a élites en sentido amplio, ¿verdad? Sí. Políticas, económicas, académicas, de todo. Y la están viendo todo el tiempo. Y la usan como un termómetro de qué piensa la gente. Uno no lo cree, pero... no voy a decir, no sé si tal vez el presidente, pero sí los políticos están todo el tiempo viendo qué dice la gente. ¿verdad? Claro, Y cuando están salen pendientes. dando una declaración están pendientes de qué responde la gente. ¿Verdad? Entonces, a veces poner un tweet, poner un mensaje, eso sirve. O sea, expresarse sirve, ¿verdad? Sí. Y hay espacios para hacerlo también, o involucrarse en organizaciones
que hacen auditoría, por ejemplo, Guatemala Visible, ¿verdad? Sí, Guatemala Visible es una organización muy importante que hace auditoría del sistema político en Guatemala, ¿verdad? Entonces, involucrarse, seguirlos, ver lo que publican. Yo creo que hay muchas formas, ¿verdad? Y sí importa. O sea, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que nuestra opinión sí importa, nuestra participación sí importa. Y la otra, y tal vez es un poco más arriesgada, es meterse en política. ¿Verdad? Hay que quitarle como ese velo de maldad a la política, ¿verdad? Porque la política se pone mala porque los buenos ciudadanos se alejan, ¿verdad? Entonces, participar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no meterse a un partido político? ¿Por qué no buscar espacios de participación? Cada quien donde le guste, donde hay gente que le caiga bien, o formar el propio, ¿verdad? Exacto, hablamos de los comités cívicos, sí, ¿verdad? es una opción. Hacer un comité cívico no es tan complicado. Bueno, es difícil, ya tiene su dificultad, pero no es tan complicado y se puede incidir en el municipio donde vivo. Entonces, hay formas, solo hay que buscarlas, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que de todo podemos ver, ¿verdad? De todo. Y ahí influye mucho incluso esa apatía que tenemos con la política, esa manera negativa que la miramos. Pero creo yo que hay que rescatar muchas cosas, verlas incluso con humor. Y por eso vamos a este nuevo segmento Pajareando. Les vamos a pasar ahorita, vamos a verlo, espero lo disfruten. Cuiden a sus bebés y abuelitas, que acaba de comenzar la época más humilde del año. Desde dinosaurios con dinero hasta encapuchados. Esto es Pajareando. El amor se encuentra en el aire, ya que al más estilo de una novela andaban buscando a Miguelito en la huelga de Dolores. ¡Pero busco a Miguelito! ¿Dónde estás, Miguelito? Y mientras unos van en búsqueda del amor, otros no aguantan nada. Nuestra Nepo Baby favorita, o mejor dicho, nuestra Nepo Boomer favorita, al parecer solo soporta una funa. Mientras tanto, en las oficinas de Sammy Morales, vos Neto, fíjate que necesitamos algo para las campañas, pues. Y si creamos una campaña dándole esperanzas al pueblo de Guatemala, no me gusta esa. Ya sé. ¿Y si usamos el título de una novela? Me fascina, se queda. Y suban el sueldo. Señores y señores, me funaron. Chabelo se nos fue, pero la carrera sigue en pie. Aún nos queda Edmund Mulet, Espada y Sandra Torres, la quinceañera eterna de Guatemala. Y así mismo lo dejó ver en sus redes sociales. Lastimosamente, este segmento ha llegado a su fin, pero los dejamos con imágenes de la huelga de Dolores. Así que nos vemos hasta la próxima. Y bueno, regresamos de este segmento Pajareando. Espero se hayan reído un poquito, espero hayan sacado la carcajada ahí. Yo creo que hay que verlo a veces con humor para soportar un poco lo que vivimos día a día. Y esa es también la idea de este segmento. Entonces vamos a continuar con la plática. Yo quiero hablar ahora de la papeleta celeste y la verde. Yo creo que un poco más complejo nos metemos, ¿no? Y antes de eso yo les quisiera preguntar, realmente cómo elegimos a estos diputados, cuál es el proceso, cómo dan los resultados, cómo elegimos, quién gana, qué es esto que de la papeleta verde y celeste. Mónica. Bueno, en la papeleta celeste, espero no confundirme. A ver, veamos. ¿Cuál es la celeste? A ver, apunten, quiero ver si aprendieron allá. Mónica, ¿cuál es la celeste? Distrital, diputados distritales. Muy bien. Miren, Otros aquí 100 puntos. hay que hacer una diferencia en Guatemala, ¿verdad? Porque Guatemala tiene distrito central, que es la ciudad, digamos. El departamento de Guatemala. Ajá, y aparte está el distrital, ¿verdad? Que ya es todos los municipios de Guatemala. Entonces, ahí hay que hacer esa diferencia, porque yo sí he tenido muchos conocidos que me dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia aquí, verdad? Central y distrital, etcétera. Miren, para elegir a estos diputados, primero nuestro sistema electoral nos habla de listas cerradas bloqueadas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Lo que ya ha contado un poquito aquí Luis Miguel, que son listas que vienen de una opción, digamos, 10 diputados, ¿verdad? Del partido
casita verde. Entonces, esos, tú marcas por esos y van los 10 ahí, aunque hayan 5 que no te gusten de ahí, pero bueno, se van todos. Entonces, luego, para poder hacer esa adjudicación de las curules, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso matemático que se llama D'Hondt, que es el método proporcional de minorías. Entonces ahí digamos que son, no sé, digamos en el Progreso son 2 diputados los que pueden estar, los que pueden pertenecer, porque esto también es importante decirlo, que dependiendo del territorio y de la cantidad de habitantes es que se han escogido los diputados. Antes se tenía eso marcado en la ley, pero desde el 2016 quedaron que un número fijo eran 160 diputados, ¿verdad? Antes estaba la opción de que según iba creciendo la población, iban creciendo el número de diputados, pero ahora quedó fijo 160. 160, claro. Y pues ya quedó fijado cuántos diputados pueden optar cada departamento. Digamos en el Progreso, que son 2 diputaciones, ahí participan 5 partidos, entonces tienen que hacer la sumatoria y empiezan a meter en una tabla el que sacó más votos, ¿verdad? Del que sacó más votos hasta el mínimo, y tienen que hacer una división. Primero dentro de 1 y después dentro de 2, si fueran 3 dentro de 3. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Es bien complejo de entender, sí, o sea, es bien complejo. Y todo así ahorita. Pero tiene un objetivo. Sí, tiene un objetivo, Mónica, sí, tiene un objetivo. Mónica seguro se lo sabe. Sí. Mira, el objetivo es de poderle dar la oportunidad y de tener un Congreso representativo y participativo. O sea, este método, eso es lo que quiere lograr, ese efecto quiere lograr, es que no darle la oportunidad únicamente al que saca mayor número de votos, sino que otros partidos puedan tener esa oportunidad de tener esa representación en el Congreso. Esa es la forma en que quedan adjudicadas esas curules. Claro. Obviamente, tener este método tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque también este método lo que busca es fortalecer al partido político, es que tengamos partidos políticos institucionalizados, fuertes, que no cambien cada 4 años, cosa que no pasa, ¿verdad? Es ese efecto que no se ha logrado, obviamente porque hay que hacer otros cambios, ¿verdad? Pero esa es la idea. Para que esto suceda, digamos, en el Congreso, los efectos que tiene de este método proporcional, sí complica un poquito, ¿verdad? El ponerse de acuerdo entre los diputados, porque imagínense cuánta representación llega. En el 2019 se tienen, permítanme porque 16 bancadas. 16 bancadas, entonces poner de acuerdo a esas 16 bancadas está complicado. Está complicado. Y si bien podemos decir, ay, sí, pero hay algunos que son lo mismo, ¿verdad? Igual es complejo. Es complejo hacer lo mismo tal vez si los vemos superficialmente, pero lo que hay son distintos intereses particulares, no necesariamente de nación, sino particulares representados en las distintas bancadas y se mueven para el lado que les conviene, ¿verdad? Esa es un poco es la realidad de un sistema que está viciado, que tiene problemas, porque eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, lo que tenemos en el Congreso un poco son como distintos feudos, ¿verdad? Y cada cabeza de partido es dueño de su feudo y su moneda de cambio son los votos. O sea, los votos para aprobar las cosas que ahí se proponen, que pueden ser leyes, pueden ser proyectos, digamos, que tienen que ver con temas económicos, pueden ser también préstamos, ¿verdad? Y sabemos que donde están los préstamos, donde están los proyectos, ahí está el dinero, ¿verdad? Exacto. Y entonces, por eso es que esos intereses se mueven hacia un lado o hacia otro. Sí, claro. Y bueno, imagínate, aunque fueran intereses buenos, yo me pongo a pensar, ¿verdad? En tu casa, cuando van a pedir comida, digamos que se pone de acuerdo para pedir pizza, ¿ya? Después se tienen que poner de acuerdo para saber qué sabor, ¿verdad? No, que a mí no me gusta la piña, el pepperoni, etcétera. O sea, si tenemos a un grupo de 5, ya ponerlos de acuerdo es un poquito complicado, ¿verdad? Como familias, igual. Pero imagínate ya en el Congreso tener todas estas representaciones, aunque fueran buenas, igual complicaría. Sí. Entonces, ese es el efecto, ¿verdad? Sí. Tiene efectos positivos y efectos negativos. Digamos, si tuviéramos un Congreso en donde entran las mayorías, que se va formando un bipartidismo prácticamente. Como Estados Unidos, por ejemplo. Como Estados Unidos, que es un ejemplo clarísimo. Eso facilita un poquito más la toma de decisiones, las negociaciones. Bueno,
Un poquito más, pero aún así es complejo. Veamos, Sí. veamos un poco el nivel de complejidad que tienen esos sistemas. Que ojo, y tal vez sí hay que verlos un poco como con buenos ojos, porque hay discusiones políticas, ideológicas. Eso ¿verdad? es lo que esperarías tú ver en el Congreso. Que aquí no. O sea, Sí. yo no me recuerdo la última vez que se discutió algo de ideas en el Congreso, ¿verdad? Se discuten intereses, proyectos donde hay dinero, ¿verdad? Otra vez. Eso es lo que llamo. Pero no se discuten ideas, ¿verdad? De hacia dónde dirigir el país, que eso es lo malo, ¿verdad? Sí, eso es lo que esperaríamos ver en el Congreso. Independientemente, el Congreso es político, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que sí van a tener que hacer ciertas negociaciones, pero unas negociaciones, obviamente, que te garanticen que no sean, que respondan a intereses espurios, ¿verdad? Y que tampoco sea con dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, ni con nada, o sea, nadie te tendría que pagar, pues, por un voto. Y los diputados nos representan a nosotros, los ciudadanos. O sea, nosotros les dimos el voto para que vayan ahí a representarnos a nosotros, a velar por nuestros intereses, no nuestros intereses particulares, sino intereses de nación. Pero imagínense qué compleja esa idea, ¿verdad? De decir cómo una persona va a recoger los intereses de miles de personas que le votan y los va a ir a representar y va a ir a votar. O sea, es una idea bien compleja. Súper realmente complejo. Y bueno, y lo que pasa es algo completamente distinto, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de eso, porque si podemos tener cercanía, ¿verdad? Los diputados son personas que viven en ciertos lugares a los que podemos acercarnos, y en los lugares donde hay mucha participación política, la gente se acerca a sus diputados, ¿verdad? Y les dice, en la ciudad tal vez es más difícil, ¿verdad? Porque es un poco más grande, vivimos más separados, pero en lugares donde distritos más pequeños, por ejemplo, la gente ve al diputado en la calle, un día le dice, mire usted, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tal cosa. Entonces ahí puede haber ese nivel de acercamiento, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? De poder nosotros decirle al político qué queremos, qué nos interesa, o señalarlo cuando está haciendo algo malo, ¿verdad? Completamente. Los diputados realmente tienen mucho en juego, ¿no? Y realmente tienen una representación muy grande de nuestros intereses como ciudadanos. Entonces hay que tomarlo muy en serio. Y toda esta construcción que ustedes estaban dando del método es el adecuado. Incluso he escuchado personas que dicen hay que reducir el número de diputados en el Congreso para que todo sea... Yo no estoy de acuerdo con eso. Exacto. Me parece una mala propuesta. Hay muchas cosas. Entonces, mucha gente dice muchas cosas acerca del Congreso, y eso también hace que nos sintamos más alejados de todo eso. Entonces, no hay esa cercanía que nosotros digamos, yo voy a ir a consultarle al diputado de mi distrito para hablar de esto y esto. Entonces, podríamos decir, y la última pregunta es, ¿qué tanto poder realmente tiene el Congreso como tal en las acciones que toman cotidianamente, es decir, en el actuar de nuestra sociedad y todo bueno, eso? El Congreso tiene un poder enorme, ¿verdad? Como conjunto. El Congreso puede dirigir la política pública de un país y doblegar incluso la voluntad del presidente. A pesar de que somos un presidencialismo, donde la figura del presidente tiene una relevancia particular. Y eso sí, hay digamos, un sistema de contrapesos, ¿verdad? Digamos, cuando el Congreso emite una ley, el presidente la tiene que sancionar o la tiene que vetar, ¿verdad? Entonces, hay ese tipo de sistemas de control. Pero el Congreso puede, por ejemplo, bloquear completamente la agenda de un presidente. O sea, el presidente puede decir, miren, yo quiero, mi plan es agarrar el país y llevarlos a este camino. Pero si el Congreso le dice no, ¿verdad? No pasa nada y ahí se queda. Y pueden pasar 4 años de esa presidencia sin que se mueva se mueva un poquito, ¿verdad? Exacto. La política del presidente. Y eso ha pasado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que también a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Que a través de, digamos, del conseguir voluntades y demás, pues logran mover la política del país, y a veces no con las mejores intenciones, ¿verdad? Entonces, pero sí, el Congreso tiene una importancia enorme en este país, y por eso tenemos que votar con la misma conciencia que se vota por el presidente, hay que votar por el Congreso también. Sí, claro. Mónica, ¿qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo. Y sí es bien importante, justo quería mencionar de que, a ver, para informarte es bien complicado también al momento de decidir por qué diputados vas a votar, porque hay tantos partidos políticos y está este listado distrital, pero también está el listado de listado nacional de los diputados. Entonces hay ¿De qué color es la papeleta? A ver. Verde. Es verde. Vamos a ver. Muy bien.
Oiga, no ha fallado ni una. Es más, hoy vamos a hacer un examen. Ah, no, sí, yo voy a perder. Ya saqué 100. Tú ya no. Ya no. Ajá, yo solo yo. Es bien importante, bueno, tienen una labor titánica la ciudadanía al momento de querer informarse acerca de los candidatos a diputados porque son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos, pero con lo que decía Luis Miguel, sí es importante hacer el esfuerzo, ¿verdad? Es importantísimo porque necesitas saber por qué diputados estás votando, por qué diputados estás escogiendo, aunque sea un listado cerrado, y que se te quede en tu memoria, ¿verdad? Al final, ¿quiénes son los que llegan al poder? Mira, ¿verdad? Si por alguno de los que votaste están ahí en el Congreso sentados, porque a ellos son los que también uno les puede pedir esa rendición de cuentas. Y sí, vale muchísimo la expresión de la ciudadanía, o sea, no se den por vencidos en ese sentido, porque recordemos que hay muchas cosas que han querido pasar en el Congreso y por medio a veces de estar ahí tuiteando y diciendo y salen los influencers y no sé quién más, ¿verdad? A decir, han parado ciertas cosas. Lo que pasa es de que no estamos atentos todo el tiempo, ¿verdad? Y sí es difícil de seguirle la dinámica a este país, pero es importante hacerlo en las cuestiones más importantes para que no dejemos que hagan lo que sea, ¿verdad? Y informarnos y tener ese voto consciente. Voy a decir super mal una frase, pero digamos, el ciudadano puede abstraerse de la política, alejarse de la política, no interesarse por la política, pero la política sí se va a interesar, siempre le va a afectar. Y le va a afectar. ¿Verdad? Aunque no le importe, ¿verdad? Y se va a ver afectado. Incluso Entonces, aunque no sepa. Exacto, entonces involucrarse, informarse es vital para existir, para vivir, ¿verdad? Yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin informarse de lo que está pasando, ¿verdad? Y sí lo hace. Sí. Entonces, hemos visto, lo vimos en los segmentos, lo vemos en tus experiencias, hablamos en nuestra casa tampoco. Entonces realmente estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando del poder del Congreso, que es enorme, no lo vemos, ¿verdad? Muchas personas van y ponen en el primer partido que se les aparece, no saben qué son listas del distrito, los nacionales y todo lo demás. Todo funciona diferente, todo tiene su complejidad. Yo creo que hay que informarnos, como ustedes bien decían. Hay que saber realmente el poder que tiene ahí el Congreso, el poder que tiene el binomio presidencial cuando trabajan en conjunto. Entonces, por último, yo les quisiera pedir, por favor, sus conclusiones. Todo este tema es muy complejo, muy denso. Tratemos de simplificar. ¿Qué le dirían a esas personas que están allá del otro lado? Todo lo más importante que hemos hablado. Mónica, empiezas tú. Bueno, primero es tomar esa responsabilidad como ciudadano, saber que sí cuenta tu voto, sí cuenta tu expresión, no lo veas de menos porque sí hay un valor en la ciudadanía importantísimo. Entonces toma esa responsabilidad, mira las páginas, distintas páginas que van a ofrecer esos perfiles que yo les decía, que ya va la información ahí condensada, solo estás a un clic, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos más responsabilidad todavía, ¿verdad? Porque tenemos ese privilegio y no puede ser que nos quedemos sin hacer nada. Yo sé que tal vez la oferta política muchas veces no gusta, ¿verdad? Pero algo se tiene que encontrar y hay que participar. Esa es una de las conclusiones y también de que pensemos mucho en nuestro sistema, ¿verdad? En cómo están, en esos cambios que sí tienen que darse para que mejore también nuestra política, nuestras condiciones y demás, ¿verdad? Porque hay cosas que ya de verdad no funcionan y tienen que cambiar, ¿verdad? Tienen que hacerse esos cambios, pero también va a lograrse respecto a esa ciudadanía que se informa, se empodera y sale también a dar sus expresiones de descontento o a favor, ¿verdad? No importa, pero el asunto es que estén participando de alguna manera, ¿verdad? Porque al final esos espacios quedan cedidos a las personas que no tienen unas buenas intenciones y ya vemos los resultados de eso. Justamente, yo creo que también la parte de organizarse y poder empoderarse es sumamente importante lo que dijiste, así como también con tu podcast y todo lo demás, esa parte orgánica de poder tener espacios como tal. Entonces gracias. Yo quisiera saber sí, pueden visitarnos en Tangente, gente. Perdón, pero en el comercial voy a hacer ahí, a ver, va a haber información, favor, información sobre el proceso electoral, además de políticas sin pajas también, pero hay diferentes espacios para como informarse, exacto, como este, o Guatemala Visible también, con toda la labor que hacen, ¿verdad? Hay espacios para informarse, hay que buscarlos. Yo solo, tal vez para cerrar, no quito más tiempo. Primero, yo sé que estamos en un ambiente de que la moral política está baja, ¿verdad? Vemos corrupción, todo nos decepciona, los partidos los candidatos no emocionan, son aburridos, caen mal, ya no ¿verdad? creemos. Sí, no creemos, pero sí se puede hacer un cambio, ¿verdad? Hay que buscar, hay gente ahí que tiene mejores intenciones, hay gente ahí que está más limpia, que no está tan manchada, que puede hacer un cambio. Entonces, a veces darle el voto a alguien que puede hacer un cambio
cambio lo hace crecer, ¿verdad? Entonces pensar en eso, hay que buscarlo nada más. O sea, sí, el voto sí cuenta, sí importa ir a votar. A pesar de que todo esté malo, ¿verdad? Porque sabemos que hay una nube gris encima del sistema político del país y está muy claro, ¿verdad? Están pasando muchas cosas. La prensa está en problemas, hay persecución a opositores políticos, el sistema de justicia está tomado, pero todo eso puede cambiar si cambia la política, ¿verdad? Y esa responsabilidad es también del ciudadano, no solo del ciudadano, ¿verdad? Pero es también del ciudadano. Muy cierto, muy cierto. Yo creo que me quedo con eso también, que es parte también de nuestra responsabilidad. Cuando no hacemos nada, creo yo también que somos parte del problema. Entonces, ahí en casa, todos estos consejos esperemos que les haya servido, toda esta información, por favor. Espero yo que sí lo hayan anotado, que pasen el examen cuando estén ahí. Y es un gusto nuevamente estar en este espacio. Yo soy María José Cordero. Recuerden, esto es Política sin Pajas. Los esperamos el próximo jueves por esta misma emisión, Facebook Live y YouTube por Prensa Libre y Guatevisión. Espero que tengan una feliz vacación, que estén en la playa, en el puerto, así. Sí, ya toca un poco de calor. Ya toca. O cargando procesión a los que les gusta. Nosotros ya nos vamos después de aquí. Aquí nos vamos ya. De una vez al puerto. Ahí está la piscina. Totalmente, de una vez. Entonces, espero se la pasen muy bien. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio.